Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 7 del paper 7 que se titula La enseñanza del español como lengua extranjera y que fue preparado por la doctora Alka Yaspal y la profesora Rini Ghosh, profesoras en el área del español como lengua extranjera. En este módulo vamos a hablar de la teoría de Noam Chomsky y su relevancia para la enseñanza del L y las influencias en la India. En este trabajo vamos a hablar de la teoría del lingüista Noam Chomsky y citaremos algunas otras que nos ayuden a comprender su trabajo. Pondremos de relieve las relaciones que existen entre el pensamiento y la lengua materna y llevaremos este conocimiento al aprendizaje de la lengua extranjera. A finales de los años 50, Noam Chomsky publica su libro Syntactic Structures, en el que sienta las bases para una profunda transformación en los estudios lingüísticos y en los nuevos enfoques en la enseñanza de idiomas extranjeros. Rechaza también categóricamente la descripción del estructuralismo y la teoría conductista en la adquisición de nuevos hábitos lingüísticos. Para él, la lengua implica creación y generación de nuevas oraciones sobre la base de la aplicación de reglas de gran abstracción y complejidad. Chomsky defiende que no se aprende una lengua por imitación, sino a partir de la competencia lingüística del hablante. En el capítulo 4 de su libro El lenguaje y el entendimiento, forma y sentido en las lenguas naturales, Chomsky nos dice que una persona que conoce una lengua ha dominado un sistema de reglas que relacionan sonido y significado de una manera muy definida para un conjunto infinito de frases posibles. Así pues, cada lengua consiste, en parte, en un cierto acoplamiento de sonido y significado con infinitas variaciones. Por supuesto, una persona que conoce la lengua no es consciente de haber dominado estas reglas o de usarlas. De acuerdo a sus propias palabras, el material presentado en el capítulo 4 pone de manifiesto algunas de las limitaciones e insuficiencias de las primeras teorías y sugiere una dirección a seguir para rectificarlas. Años más tarde, este mismo autor publica investigaciones más técnicas sobre las teorías y sobre los problemas parecidos. En el mismo libro que mencionábamos anteriormente, en el capítulo 6, Lingüística y Filosofía, explora los puntos de contacto que existen entre ambas. De hecho, hoy en día se dice que los trabajos lingüísticos ofrecen interesantes perspectivas a la naturaleza del conocimiento humano, las bases de su adquisición y las maneras de usarlo característicamente. En otros estudios sobre Chomsky y su relevancia para la enseñanza de L, podemos leer que algunas de las teorías de las psicologías cognitivas tienen una base neuropsicológica que consideran el aprendizaje como un proceso mental y así se enfatiza. Para los cognitivistas, la información adquirida memorísticamente es de poco uso y rápidamente se olvida. Para el lingüista Chomsky está claro que la multitud de intenciones comunicativas del repertorio de un hablante nativo no puede aprenderse basado en una cadena de ER. Vamos a hablar ahora de los programas nocional funcionales a la enseñanza comunicativa. Muchos profesionales de la enseñanza de idiomas empezaron a rechazar las teorías sobre las que se apoyaba esta corriente metodológica. La lingüística estructural de Bloomfield y la teoría conductista de Skinner, procedente de la psicología del aprendizaje. En parte, estas reacciones brotaron de la crítica teórica que el lingüista norteamericano Noam Chomsky, en sus obras Syntactic Structures y
Aspects of the Theory of Syntax había hecho contra la teoría lingüística estructural. Para él, las teorías lingüísticas basadas en un análisis estructural no podían explicar las características fundamentales de la lengua, la creatividad y la capacidad productiva e innovadora de la persona que la articula. El hablante no es un simple autómata que responde a estímulos externos, no aprende como resultado de la adquisición de hábitos lingüísticos a través de la repetición, como decíamos anteriormente, sino que parte de elementos lingüísticos finitos para poder expresar y comprender un número ilimitado de frases. La capacidad intelectual del ser humano se pone de manifiesto en el aspecto creador del uso del lenguaje. Se empieza, pues, a rechazar el aprendizaje memorístico de listas de palabras descontextualizadas y el aprendizaje que se lleva a cabo a través de ejercicios de repetición mecánica. Hablamos ahora de la enseñanza comunicativa. Otra gran aportación importante de la enseñanza comunicativa de los últimos años es el desarrollo de la competencia intercultural, que pasa a ser un objetivo fundamental en el aprendizaje de una lengua. El concepto de competencia comunicativa incluye la subcompetencia sociocultural relacionada en los inicios de la enseñanza comunicativa con los conocimientos culturales que tiene que adquirir el alumno para poder comportarse de forma apropiada, es decir, de acuerdo con las reglas sociales y costumbres del país donde se habla la lengua. A veces se ha traducido en que el alumno tiene que aprender a comportarse igual que los españoles en el caso del español. La competencia intercultural representa un paso más allá de la competencia sociocultural. No se trata de contar cosas relacionadas con la cultura española, por ejemplo, sino de implicarnos todos, alumnos y profesores, en una apertura hacia todas las culturas, desarrollando en el aula el interés por ellas, la capacidad de aceptar las diferencias e intentar modificar nuestras actitudes hacia otras de mayor respeto y tolerancia. La dimensión afectiva a la que se refiere Arnold en su publicación del año 2000 en el proceso de aprendizaje y los factores emocionales también va adquiriendo mayor relevancia en la enseñanza de idiomas. Vamos a hablar ahora sobre Internet y el enfoque comunicativo. Tenemos que ser muy optimistas sobre la posibilidad de enseñar comunicativamente la lengua en Internet. Afortunadamente, tanto las prestaciones y posibilidades de las TICs como la evolución que ya se puede comprobar en los materiales didácticos es compatible con los presupuestos teóricos del enfoque comunicativo, el aprendizaje constructivo y significativo y el aprendizaje cooperativo. Por tanto, podemos decir que la enseñanza de la lengua a través de Internet se caracteriza por fomentar la autonomía del alumno, ya que los profesores se ven obligados a crear materiales que permitan al alumno abrirse paso entre la inmensidad de páginas que hay en Internet, sobre todo enseñándoles estrategias para que puedan enfrentarse solos a este nuevo tipo de materiales. Permitir la integración de destrezas, presentar los contenidos de forma contextualizada, puesto que Internet integra en un solo soporte imágenes, sonido, vídeo, etc. Potenciar la interculturalidad en la medida en que las aulas virtuales recogen siempre grupos multiculturales y también porque el alumno se relaciona con material auténtico que facilita la adquisición simultánea de contenidos lingüísticos y culturales. Hablemos ahora sobre las aportaciones basadas en el concepto de competencia lingüística. En su crítica a Verbal Behavior de Skinner, Chomsky sostiene que el enfoque conductista es totalmente inadecuado para dar cuenta del comportamiento verbal. En su lugar, propone un nuevo enfoque que descansa sobre todo en la distinción entre competencia y actuación lingüísticas, en la existencia de un mecanismo innato de adquisición del lenguaje y sumamente específico, en la creatividad o productividad
como rasgo distintivo del lenguaje y en las reglas generativas que permiten transformar las estructuras profundas en estructuras superficiales. La nueva psicolingüística se va a desarrollar en torno a dos grandes cuestiones. 1. ¿Tienen las reglas transformacionales realidad psicológica? 2. ¿Cómo se adquiere un tipo particular de gramática si existe un mecanismo innato de adquisición del lenguaje? En estas preguntas, la revolución chomskiana produjo grandes efectos en el de la adquisición y enseñanza de una lengua 2, fue relativamente inoperante, lo que no es de extrañar si tomamos en cuenta la defensa cerrada de un mecanismo innato de adquisición que excluye cualquier intento de guiar el aprendizaje y que solo existe un input lingüístico apropiado. Hablemos ahora sobre la relevancia de Chomsky en la enseñanza de Delhi y su influencia en la India. El papel que desempeña la primera lengua, L1, en el aprendizaje de una lengua extranjera, L2, por el estudiante adulto llama la atención desde hace algún tiempo de los profesores de lenguas extranjeras y de los que se dedican en la India a la lingüística aplicada, especialmente después de que Chomsky declarara que las lenguas humanas son universalmente parecidas al menos a nivel profundo. La teoría de lengua racionalista chomskiana, con su modelo de adquisición cognitiva, ha resultado en el declive de varios métodos como el método directo y el método audiolingual, que surgieron en reacción contra el método tradicional, sobre todo después de la aparición de la lingüística estructural. Como ya citábamos anteriormente, estos métodos estaban basados en la teoría de la lingüística estructural, la teoría espírita de adquisición, según la cual la adquisición de las lenguas es básicamente un proceso mecánico de formación de hábitos de acuerdo con los principios de la teoría conductiva de psicología. Dichos métodos partían también del principio de que siendo todas las lenguas diferentes, cada una había de ser aprendida e enseñada de manera diferente y sin relacionarla con la lengua 1. Lo importante aquí sería la cuestión: ¿cuál es el papel que desempeña la lengua 1 en el aprendizaje de la lengua 2? Mientras que hay unos que afirman que la lengua 1 constituye un obstáculo en el aprendizaje de la lengua 2, para otros, como Chomsky, tiene un papel muy importante. ¿Qué papel desempeñaría la lingüística contrastiva de una situación multilingüe tal como la que prevalece en las aulas indias? En las aulas indias los estudiantes tienen diferentes lenguas maternas. Si la lengua materna no es el hindi, se puede decir que han adquirido ya cierto conocimiento sobre ella, de tal manera que el hindi será su lengua 2 y el inglés su lengua 3. Ante esta situación, cabría preguntarnos: ¿la transferencia e interferencia se da de la lengua materna o de alguna otra lengua? El estudioso indio Chandrasekhar afirma: supongamos que el aprendiz tiene cierto dominio de las lenguas A, B, C, D y E y que en la actualidad se halla aprendiendo la lengua F, según los principios gestálticos, organiza lo que está aprendiendo de acuerdo con un patrón definido. Si la nueva lengua tiene mayor semejanza con una de las lenguas que no sea su lengua materna, digamos la C, entonces el proceso de transferencia se da de la lengua C. Por ejemplo, los alumnos indios, a la hora de estudiar o aprender el uso del verbo gustar en español, lo aprenderán desde el hindi y no desde el inglés, puesto que tiene cierta semejanza con el primero. Si analizamos la misma oración con el verbo gustar en español, hindi o inglés, observamos que existe una semejanza mucho mayor entre el español y el hindi que entre el español y el inglés. El concepto de subjuntivo es muy parecido en hindi como en español y también los imperativos. Para un indio entender la diferencia entre tú y usted es más fácil que para alguien de un país donde solo se habla inglés. La importancia de la producción de gramáticas pedagógicas en diferentes lenguas de la India está basada en las investigaciones contrastivas de las estructuras gramaticales del español y de la lengua india pertinente. Las gramáticas pedagógicas no solo dejarán a los estudiantes transferir su conocimiento de las características de su sistema primario, sino que también ayudarán a los estudiantes a rellenar los huecos o las lagunas de su experiencia en la sala de clase.
Los alumnos indios siempre tienen una ventaja ya que están expuestos a varias lenguas. La base de muchas lenguas indias es el sánscrito y tiene semejanza con el latín. A la hora de adquirir una lengua, los alumnos siempre intentan buscar las similitudes con su lengua materna. Hablamos ahora de la teoría de Chomsky del desarrollo del lenguaje en los niños. Según Chomsky, todos los niños nacen con una habilidad innata para asimilar estructuras del lenguaje. En su teoría de la gramática universal, Chomsky afirma que todos los idiomas humanos están construidos sobre una base estructural común. Además, añade que la adquisición del lenguaje ocurre por la capacidad del niño de reconocer la estructura basal, que es la raíz de cualquier lenguaje. La existencia de esta gramática universal significa que existe una serie de reglas gramaticales similares para todas las lenguas, aunque esto no supone que todas las lenguas naturales tengan la misma gramática. La gramática universal, o GU, es el conjunto de principios, reglas y condiciones que comparten todas las lenguas. Este concepto constituye el núcleo de la teoría de la gramática generativo-transformacional, con la que Chomsky propuso explicar el proceso de adquisición y uso de la lengua. Según esta teoría, todos los seres humanos adquieren de forma natural una lengua cualquiera porque disponen de una gramática universal. Adquirir una lengua consiste en aprender a aplicar en la lengua en cuestión los principios universales y en identificar el valor adecuado de cada uno de los parámetros. En la investigación sobre la adquisición de segundas lenguas se distinguen tres tipos de opiniones respecto a la aplicabilidad de la gramática universal. 1. No existe ninguna diferencia en el uso de la gramática universal, se trate de la lengua 1 o de la lengua 2. 2. Para los aprendientes de una lengua 2, sobre todo los adultos, resulta imposible acceder a la gramática universal. 3. La gramática universal es uno de los factores que intervienen en el proceso de adquisición y aprendizaje de una lengua 2, pero no el único. Conclusiones de Chomsky. Según él, la gramática universal podría definirse como el estudio de las condiciones que deben poseer las gramáticas de todas las lenguas. La fonética y la semántica universales serían una parte de la gramática universal. Definida así, esta no sería más que la teoría estructural del lenguaje. El niño está expuesto a unos datos y tiene que inspeccionar las hipótesis, las gramáticas, de una clase bastante restringida para determinar la compatibilidad con estos datos. Después de haber seleccionado una gramática de la clase predeterminada, tendrá el dominio de la lengua generada por esta gramática. Parece ser que la conclusión básica, según Chomsky, que va emergiendo con más claridad de los trabajos contemporáneos sobre lingüística, es que hay que imponer supuestos iniciales muy restrictivos sobre la forma de una gramática generativa si es que queremos futuras explicaciones para los hechos del uso y de la adquisición del lenguaje. Por otra parte, según él, no hay por el momento ninguna prueba que sugiera que exista una gran variedad de gramáticas generativas para las lenguas humanas. Él mismo dice que no hay duda de que la teoría de la gramática universal resultará incorrecta en varios aspectos, pero es probable que su defecto fundamental sea el de permitir demasiada latitud para la construcción de gramáticas y que los tipos de lenguas que los humanos podemos adquirir de una forma normal son en realidad de un tipo mucho más limitado de lo que la teoría sugiere. El sánscrito, la antigua lengua sagrada del hinduismo, actualmente se la considera una lengua indoirania, fue descubierta por los colonizadores ingleses observando que la importancia que los indios le asignaban a esta lengua era comparable a la que en Occidente se le otorgaba al griego y al latín. Las similitudes entre latín, griego y sánscrito generaron numerosas investigaciones entre los lingüistas europeos. Las personas que no nacen programadas para un lenguaje en particular, un bebé criado en Estados Unidos hablará en inglés independientemente de dónde sean sus padres, si son japoneses, chinos o norteamericanos, de modo que existe una gramática universal subyacente a la estructura de todas las lenguas. Y terminamos aquí este módulo. Muchas gracias.